En Palco. La literatura llega en Palco. Hoy hablaremos sobre Baba Yaga, un cuento medieval de Europa del Este que narra la historia de una niña que, cansada del maltrato que recibe de parte de su familia, huye de su casa e inicia un proceso de introspección en el cual se enfrenta a sus miedos más profundos. Para conocer todos los detalles de esta obra ilustrada, conversaremos con su autora, Joana Mora. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá. Gracias a ti por tu tiempo y tu buena disposición. Joana, este cuento es muy especial para ti porque tu abuela materna te lo contaba durante tu infancia. ¿En qué momento tú dijiste voy a hacer mi propia versión de esta obra? Hace como 3 años atrás estaba metida en unos cursos que hace Doméstica, y entonces el proyecto final del curso consistía en agarrar un cuento clásico y hacer una interpretación propia de ese cuento, 3 ilustraciones. Y yo estaba pensando, ¿cuál cuento clásico coger? Y de repente me acordé de este cuento que a mí me marcó mucho la infancia porque me encantó, mi abuela me lo contaba, como dice. Entonces, y siempre con mi hermana le pedíamos que nos repitiera esta historia y esta historia, y otra noche más que no nos cuidaba y le pedíamos el mismo libro. Y entonces dije, obviamente tenía que ser la Baba Yaga, y fui a buscar el libro de mi abuela, que ahora es mío, y lo volví a leer y me pareció que en realidad era una historia fantástica y que tenía muchas ganas de volver a recrearla. Sí, una Más buena... tarde, sí, y más tarde entonces la editora en realidad vio estas 3 ilustraciones que preparé para este cuento, y le gustó tanto que ella me pidió que hiciéramos el libro completo. Así que, y se lo agradezco muchísimo a Cocorococo. Súper, de hecho la ilustración es un elemento bien particular, un plus que tú le das, que ya adelante vamos a estar hablando en detalle sobre eso, pero también tiene otro elemento importante, porque hay varias versiones sobre este cuento, acá en Chile por lo menos la primera es la tuya. ¿Cuál fue el foco que tú le quisiste dar? ¿Qué elemento fuiste incorporando a esta versión original? Sí, bueno, este cuento es un cuento clásico, o sea, un cuento tradicional, muy del estilo de los cuentos que conocemos de hadas, no sé, por la Bella Durmiente, la Blancanieves y todo. Se supone que el origen de este cuento es de Europa del Este, probablemente es ruso o de cerca de por ahí. Es un cuento que en Europa es bastante conocido, pero que a Chile curiosamente nunca llegó. O llegó muy poco. A la gente que tiene abuelos que vienen de otras partes del mundo a veces lo conocen, pero en Chile no se conoce mucho, por eso quise también retomarlo. Y yo cuando tomé este libro me gustó, o sea, este cuento me gustó por varias razones. Una, porque a pesar de ser un cuento clásico, las protagonistas son solo mujeres. Y no son princesas, ni hechiceras, ni tienen superpoderes, sino que es una niña campesina que tiene que enfrentar a una bruja muy malvada, y básicamente es eso, es la confrontación de estos 2 personajes muy fuertes. Y me pareció genial que no tuviera príncipes que vinieran a rescatarla ni nada, sino que solamente su valor hace que ella salga adelante en esta historia. Y por eso quise tomarlo desde el punto de vista de este enfrentamiento que ocurre entre estos 2 personajes principales, que es la niña, como te digo, es una niña campesina, jovencita, que está como empezando a florecer en la vida, y la quise oponer a esta bruja, que es la Baba Yaga, que es una bruja antiquísima que representa un montón de cosas. Es muy simbólico el personaje de la Baba Yaga y tiene muchas lecturas. La Baba Yaga es muy dual, es un personaje que es muy malo, se come a los niños, pero por otro lado también representa al mundo natural con todo su poder y también su destrucción. Entonces es un personaje que es bastante ambivalente y no se sabe qué edad tiene, ni de dónde viene, ni dónde vive exactamente. Eso es lo que la hace más interesante, que te deja el campo muy libre para la imaginación, para poder recrear. Claro, y como tú relatas, es un cuento bastante oscuro, porque de partida tiene personajes que son malvados, ya lo comentabas tú, también aborda un tema súper fuerte que es el maltrato familiar. En el momento que tú estabas trabajando con la editorial, ¿se plantearon la posibilidad de tal vez suavizar la historia por el impacto que puede generar en los niños? Sí, de hecho tuvimos una conversación con las editoras acerca de eso. Había una editora en particular que propuso suavizar la historia, y yo en eso fui bastante tajante, tengo que decir, porque yo quería hacer una historia. A ver, los cuentos clásicos que todos conocemos nosotros no se escribieron para niños originalmente.
se escribieron para cualquier público. En esos tiempos en que se contaban oralmente no había separaciones de edades, no era como ahora que uno va a la librería o a la biblioteca que dice de 0 a 3 años, que sé, de 6 a 9 años, no existía eso. El concepto era un cuento cualquiera podía ser escuchado en una reunión tanto por niños como por adultos. Y todos estos cuentos que para nosotros ahora aparecen como o sea, como cuentos de niños, en realidad se escribieron para cualquier público. Y por lo tanto tienen estos personajes y esta visión del mundo de repente que es oscura o es un poco violenta, que ha sido bastante suavizada por Disney. Estamos muy acostumbrados a las versiones con finales felices, como La Sirenita, o etcétera, que en realidad, si uno agarra la versión original, no tiene nada de final feliz. Y en ese sentido, yo creo que en alguna parte está bien, uno puede hacer versiones, no estoy hablando mal porque evidentemente las versiones de Disney también nos han alegrado la infancia y nos han aportado cosas. Pero también creo que es bueno recuperar a veces las versiones originales porque traen un conocimiento del mundo que es, a veces el mundo no es solamente bonito y no es solamente bueno, tiene cosas oscuras también. Y creo que eso es parte de lo que hace que los libros antiguos sean vigentes hasta el día de hoy, que uno puede reconocerse en estos mundos que son oscuros y claros al mismo tiempo, o bellos y feos en alguna parte de la historia, puede reconocerse porque el mundo real es así, tiene esos contrastes. Y Claro. entonces me pareció muy importante mantener el espíritu con que el libro fue creado, con que la historia fue creada, el cuento fue creado. Y por eso al final peleé para que la historia fuera oscura. Quería hacer una versión oscura. Habrá otras después, pero la mía es bastante oscura. No, y valió la pena porque en realidad, como tú dices, es un reflejo de la vida, que tiene luces y sombras, y lo bueno es que si bien es un cuento oscuro, deja varias moralejas. Yo creo que la principal es que todas las personas que están viviendo maltrato familiar de cualquier tipo no tienen que permitirlo y esta niña decide huir. ¿Qué otra enseñanza también puede dejar este cuento? Mira, yo creo que la gracia que tienen los libros álbum, este es un libro álbum porque quiere decir que la imagen y el texto tienen el mismo como nivel de importancia. La imagen va contando algunas cosas y el texto va contando otras y son iguales de relevantes, se acompañan las dos. Y yo creo que la gracia que tienen los libros álbums es que los lectores de diferentes edades leen diferentes cosas y ven diferentes cosas porque son libros que tienen muchas capas, muchos niveles. Y en este caso, yo creo que los niños van a ver algunas cosas y van a tener, entre comillas, algunas, o sea, van a sacar algunas conclusiones y los adultos van a sacar otras. Yo te podría decir, no sé qué enseñanza puede dejar un libro, porque eso es algo muy personal. Para mí el libro se trata de la valentía que hay que tener para enfrentar el mundo, para salir a cambiar las cosas que no te gustan de tu vida. Eso es como lo que para mí por lo menos fue el motor de esta niña que sale a enfrentar su bosque personal, se mete a un bosque muy oscuro y tiene que enfrentar a una bruja y salir de toda esta situación que es crítica para ella. Y eso para mí representa eso, es como esta salida de valentía hacia el mundo. Claro, y ahí tú vas detallando varios miedos que ella enfrenta y entre ellos incluye también la pandemia. O sea, me imagino que también fuiste influenciada por esta crisis sanitaria. Sí, absolutamente. Mucha gente me ha dicho que este es un libro pandémico, absolutamente, porque de verdad lo hice durante la pandemia. Fue un libro que lo trabajé exclusivamente en pandemia. Y yo creo que todos mis estados de ánimo y mis dudas acerca del futuro y de todo, ¿no? Porque este encierro que vivimos y esta incertidumbre está muy reflejado en el libro. Aparece, aunque sea inconscientemente, esta entrada en este bosque de la incertidumbre aparece en el libro y se ve. Claro, y también si lo llevamos a la realidad coincide que en este periodo de pandemia también ha aumentado los casos de violencia familiar, entonces tiene bastante similitud con la realidad. Sí, ¿Y en sí, y qué? hay guerra ¿Mm? también. También Sí, aparece como curiosamente, la guerra se está pasando justo en el lugar donde este cuento nació. Entonces también creo que por eso te digo que a veces estos textos siguen vigentes a pesar de que tienen muchísimos años. sí, totalmente. ¿Y en qué te inspiraste para las ilustraciones?
Porque aparte tú recibiste un reconocimiento súper importante, gracias a este cuento fuiste elegida como una de las mejores ilustradoras del mundo en la Feria del Libro de Colonia. Sí, en realidad, ¿sabes qué? En realidad no me inspiré en nada. Para este libro en particular traté de usar técnicas que no había usado. Yo los libros que tengo ilustrados anteriormente los hice 100% casi en digital. Los trabajé en el computador, casi no rayé cosas a mano, digamos. Y este cuento me pedía, no sé, por el tipo del libro que es y de historia que es, me pedía algo que tuviera como manchas y textura, mucha textura. Entonces me puse a hacer mucho material con tinta china, con monotipia, con acuarela, bueno, usé un millón de cosas y experimenté mucho. Todo ese material lo escaneé y después lo trabajé como un collage digital. Entonces, siento que fui inventándolo por el camino, no lo tenía para nada claro cuando empecé, fue, como tengo mucha experimentación, y también seguir la intuición. Tampoco quise, por ejemplo, obviamente que conocía las imágenes que hay en internet sobre la Baba Yaga, hay muchas otras versiones ilustradas, pero miré un poco y después dije ya, como que cerré el capítulo de estar mirando lo que había, dije no voy a tomar nada de eso, porque si no uno empieza a contar la historia de otros. Así que como que traté de hacer un viaje adentro mío, como a ponerle como imágenes a este cuento que realmente fueran mías y que vinieran como de mi imaginario, de mi bosque interno. Y eso fue lo que traté de, como de capturar. Súper, ¿y te esperabas este reconocimiento internacional? No, para nada. O sea, siempre es una lotería y es un agrado cuando uno participa en una feria tan importante como la de Bolonia y quedar en la preselección ya es un... Bueno, no sé, aquí en mi familia, mi familia cercana se ríe y me dicen que pasé a las grandes ligas. Y es como un poco eso, uno se siente... Bueno, al final los concursos y ese tipo de cosas son como un termómetro en realidad. Yo creo que sirven para que uno mismo pueda saber si ha ido progresando en su trabajo. Cuando te mides con otros, más que competir, es más bien saber si tú has ido progresando, si para los demás tu arte empieza a ser algo que llama la atención o que es relevante. Y eso es siempre un reconocimiento y un agrado y un honor también ser reconocido internacionalmente. Sí, totalmente, va a ser un lujo para todos los lectores que lo obtengan. A propósito de eso, cuéntanos cómo se puede conseguir y en qué formato está disponible. Mira, de momento se puede conseguir en algunas librerías, son poquitas todavía, hay 3 librerías que lo tienen físicamente, que son de región. No, perdona, hay 2 de Santiago y una de región. Pero se puede comprar directamente online en la página de Cocorococ Editoras, ¿Mm? directamente se encarga ahí. Y de aquí a final de semana ya va a empezar a llegar a diferentes librerías que ya digamos, se va a poder comprar físicamente, pero de momento estamos yendo a feria, lo acabamos de lanzar el sábado, entonces Sí, todavía es estamos, reciente. sí, lo vamos a llevar a ferias, en este minuto está, por ejemplo, en la feria de Bogotá y también se iba a ir a Argentina, así que está participando ya en algunas ferias de libros internacionales. Wow, maravilloso. Y por el momento solamente está disponible en formato físico, ¿no está en ebook? No, en ebook no está todavía. No sé Y si será parte del plan de difusión de la editora, probablemente sí, pero como te digo, como lo acabamos de lanzar recién, supongo que todavía le queda un camino por recorrer. sí, vamos a estar atentos ahí. ¿Y cuáles son tus proyecciones en el mundo de la literatura? ¿Piensas sacar más libros ilustrados? Y de todas maneras, estoy a punto de terminar otro libro que va a ser editado por una casa de cartón, que es la editorial que sacó mi primer libro de autor. Vamos a repetir ahora, así que de aquí a poquito voy a tener novedades de otro libro que viene en camino. ¿Y se puede Sí. adelantar de qué es? Sí, es un libro bueno, la directora de una casa de cartón de la editorial escribió su primer libro de autor, entonces me pidió que lo ilustrara. El libro se llama Antonella y sucede en Bolonia, que es la ciudad donde ella vivió mucho tiempo con su familia y entonces escribió una historia relacionada a la ciudad. No voy a contar más detalles, pero es de eso. Sí, ya con eso nos podemos hacer una idea. Sí. Joana, por último, si le puede hacer una invitación al público a que lea este cuento súper original. Sí, yo los invito bueno, a conocer un clásico que, como les decía, es muy poco conocido en Chile.
como un buen clásico tiene mucho que ofrecer. Es un cuento muy poderoso, sobre todo para las mujeres. Lo mismo que hablaba, son muchas protagonistas en este cuento. Entonces, me parece importante que se empiece a conocer y que se empiece a ver. Y los invito porque es un cuento que habla sobre el valor, que es algo tan necesario en este minuto, ¿no? Así que aquí se los muestro, esta es la portada. No sé si se ve bien ahí. Sí. Brilla ahí. Así que este es el libro, está editado hermosamente en un lindo formato grande. Voy a abrir una página para que se vea. Por ejemplo, aquí. Wow. Es un libro para leer en familia. Yo creo y para disfrutarlo a cualquier edad, no es solamente para niños, se puede ser adulto y disfrutarlo igualmente. Súper, muchas gracias, Joana, por tu tiempo y mucho éxito en tu futuro proyecto. Muchas gracias. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.